Ingenieros de Minas y el comité organizatorio. Bienvenidos a la primera sesión de el tema de conferencia social. Él tenía que hacer la presentación para mí, pero espero que va a regresar antes quizás de que yo termine mi presentación o antes que terminen mis otros colegas. Espero que vuelva a aparecer nuevamente, así que vamos a empezar. Mi nombre es Tim Joseph. Yo soy el rector asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Alberta en Canadá y quiero simplemente explicarles por qué la Universidad de Alberta está participando en esta conferencia. En los últimos 2 años, el gobierno canadiense y especialmente la Universidad de Alberta ha solicitado al gobierno de Perú, específicamente al Ministerio de Educación y al Ministerio de Ingeniería y Minas, para proporcionarles algún tipo de consejo, asesoría, asistencia y ayuda en lo que nosotros podamos, para poder ayudar a las universidades peruanas, para que esas aumenten la oportunidad en educación e investigación, para poder así alcanzar la acreditación, no solamente en ABET, pero también para CCAB, que es la red o facultad que acredita especialmente en Canadá. Obviamente es una visión un poco egoísta si lo pueden crear. Nosotros queremos colaborar con la mayor cantidad de universidades peruanas posibles y para poder realizarlo sin afectar nuestro sistema de acreditación, nosotros primero tenemos que ayudarlos a ustedes a que lleguen al nivel de acreditación. Así que nuestros profesores se tienen que conectar con sus profesores a niveles de investigación para poder llevar y enseñarles los niveles y medios educativos que nosotros hemos adoptado, compartir con ellos esas nuevas direcciones. Así que en general podemos crear más oportunidades para nuestros estudiantes, tanto de Alberta, en Canadá, pero también aquí en Perú. Y no estamos restringiendo el trabajo con cualquier universidad, sino al contrario, estamos abriendo nuestras puertas a toda universidad que tenga interés. Y nuevamente, especialmente nuestro compromiso con el Ministerio de Energía y Minas, y esto va también ser parte de las conversaciones mañana y pasado mañana cuando hablamos del Centro de Excelencia, que estamos apoyando a crear con las universidades y el ministerio, específicamente para el proceso de metales y minerales. Estamos ayudando lo más que podamos y básicamente queremos hacer amistades. Y a través de ese tipo de relaciones podemos incrementar nuestro potencial de investigación y su propio potencial también. Así que vamos a hablar sobre esta nueva metodología y evaluación. Voy a hablar sobre 3 puntos. Y espero de que esta presentación también sea disponible para todos ustedes a través de los materiales de la conferencia. Yo creo que eso es lo que normalmente se hace, se comparte el material. Bueno, entonces voy a hablar sobre 3 puntos. El primero es el Consejo de Acreditación de Ingeniería de Canadá y el proceso de acreditación que se conoce como CEAP. Voy a hablar también sobre las diferentes capacidades que requieren los estudiantes. Voy a hablar también sobre una estrategia de enseñanza en base a escenarios. Es algo que Alberta ha adoptado como una de las primeras universidades en Canadá. Estamos en nuestro último año antes de que esos lleguen a graduarse con esta nueva tecnología o sistema. Estamos entonces llevando la industria a la clase y uno de los grandes beneficios es comprometer a la industria. La industria trabaja junto con nosotros, nos ayuda a dar fondos a nuestros programas, toma también a nuestros estudiantes para que esos tengan experiencias laborales en un programa de intercambio, realmente mucha experiencia a nivel laboral. Ellos también pagan muy bien a nuestros estudiantes por ese tiempo y las empresas que trabajan son las mismas empresas que trabajan aquí en Perú. He hablado con esas empresas y ellos quieren trabajar también con ustedes. Así que el Centro de Excelencia va a ser una forma de conectar esas relaciones y les permite así tener un programa muy parecido al de nosotros. Al final del día, prácticamente el mismo grupo industrial nos da asesoría para ver si es que nuestra currícula y el contenido del mismo es realmente lo apropiado para los graduados que van a ingresar a la industria. Estamos enseñando realmente lo correcto. Nos faltan algunos elementos, por ejemplo, en casos de destilación o trabajos de los canales de agua,
simplemente ver el contenido de nuestros programas y no tenemos entonces que reconocer y obtener todos sus consejos, pero sí tomamos la mayoría de ellos y hacemos de que los graduados que salen del programa sean mucho más efectivos en su trabajo para su inserción laboral futura. Entonces vamos a hablar sobre la acreditación y es aquí de donde nosotros venimos. En el proceso de acreditación y atributos, tengo que decir que Alberta ha sido la única universidad en Canadá que ha tenido 100% de acreditación, específicamente para sus programas de ingeniería a nivel de graduados, pero también para los programas de maestría y doctorado. Hemos tenido ese proceso de acreditación de más de 30 años. Ninguna otra universidad tiene ese sistema. Y esto prácticamente se ha llevado a cabo por la participación de la industria en nuestros programas. La industria nos ha permitido que el contenido realmente pueda cumplir con los requerimientos de seguridad, que podemos hacer el trabajo de seguridad, que no ignoramos todas las piezas que la industria requiere. Pero en cuanto a cantidad de material que tenemos que generar para la acreditación, como muchos de ustedes ya han conocido en AVET y también para el caso de nuestro propio programa, normalmente nos toma más de 16,000 horas, hombre, para preparar ese material y nos cuesta más de $1,000,000 en la universidad. Es muchos recursos, es hasta de cierto punto ridículo gastar tanto dinero para tener ese tipo de material. La acreditación académica normalmente se basa en unidades. ¿Qué tanto contenido? ¿Qué tanto de contenido de ingeniería? ¿Qué tanto de contenido de eléctrica o de ciencias sociales? ¿Qué tanto de inglés o de contenido de idiomas? Presentaciones, por ejemplo, cómo hacer una presentación. El nuevo sistema de atribución, que es parte también de nuestro sistema de acreditación, tiene un enfoque para objetivos de enseñanza en donde se adquieren capacidades, no solamente en lo que la currícula presenta en cuanto a contenidos de ciencias y sociales, sino está en base al rendimiento del estudiante. Cuando nosotros evaluamos utilizando ese sistema de atributos de graduado, no solamente vemos los logros del estudiante desde el punto de vista del profesor, sino también vemos que sus propios alumnos se evalúen unos a otros, que sea una evaluación de pares, y de eso voy a hablar posteriormente. Y en vez de ser un ciclo de 6 años, normalmente trabajamos constantemente para llegar a un punto de acreditación, no solamente a 6 años, sino lo hemos estado haciendo todo el tiempo. Es una evaluación constante y es parte del proceso para entregar y presentar un curso. El profesor recolecta los datos como parte de un curso. Nadie tiene que alcanzar y correr y ver qué es lo que he hecho en los últimos 6 años al final de esos 6 años. Eso no es así, sino hacer la investigación para poder construir la acreditación es muy caro o muy costoso. Entonces, ¿por qué no se hace de forma continua? Eso es lo que nosotros proponemos. Es quizás un poco difícil de leer, pero esencialmente tenemos algunos atributos o capacidades para resolver problemas, diseño, todo lo que está dentro de un currículo. Pero básicamente es darle un proyecto de diseño a un estudiante en vez de simplemente darle los datos. Es decir, simplemente ahora le estamos dando a la industria ir al salón, a la sala de clases y que participen, hacen de repente equipos los estudiantes de ingenieros, el profesor que va es el gerente de mina, por ejemplo. La industria normalmente es el consejo directivo o el CEO. Y cuando los estudiantes están pensando en su trabajo, nosotros les decimos cada 2 semanas, tienen que presentar al consejo y si no tienen el resultado, ¿no? Obviamente el CEO se va a ir si no los convence y van a poder requisar su trabajo. Así que hacemos de que tengan toda la información, los hechos, y recuerden también la parte externa, lo que afecta a la comunidad, lo que afecta también la economía, los gobiernos. Consideren de que todo sea inclusivo para resolver y presentar una resolución o una respuesta a un problema. También el impacto en la sociedad, pensando en las comunidades, por ejemplo.
si tienen un proyecto en un área cercana a una población, cómo lidiar con ello, cómo incluir a esa comunidad en vez de excluirla. Cómo podemos de repente tener la aceptación de la comunidad para que permita el desarrollo del proyecto. Cómo hacer que se haga un compromiso. El compromiso entonces es parte también. Y al final tenemos esos últimos atributos, que es la apreciación para una enseñanza continua, de toda la vida. Y obviamente cuando yo vi eso, cómo realmente los ingenieros realmente pueden pensar o considerar la apreciación de ese aprendizaje prácticamente constante, y eso hace que sean mucho más imaginativos. Le das un problema, realmente saben dónde buscar la información, saben cómo hablar y explicar a nivel de industria, saben si es que tienen la información, evaluación de pares, pueden de repente encontrar las mejores fuentes para realmente saber de que hay expertos allá afuera de donde tienen que aprender, dónde están los mentores, cómo encontrar esa base de mentoría. Entonces, comprometer a los ingenieros para que vayan a clase, y todos los profesores son profesionales ingenieros, pero nuevamente ellos van y se agrega esa mentoría adicional para nuestros estudiantes. Esos 12 atributos normalmente tienen diferentes perspectivas. No solamente se ven las notas, pero también otro tipo de habilidad. Algunos de ellos son muchas capacidades tecnológicas, nada diferente de lo que nosotros como profesores o educadores hemos visto anteriormente en una sala. Son cosas que todos usamos, ¿no? Herramientas de ingeniería, análisis de problemas, investigación, diseño de proyectos, pero ahora estamos agregando otro tipo de soft skills, es decir, cómo hacer una buena presentación, pero ¿qué tal el trabajo en equipo? Si el equipo, por ejemplo, evalúa al líder o el líder evalúa al equipo y el rendimiento de los mismos, ¿realmente están todos comprometidos? ¿Todos están realmente participando? Porque en el mundo real todos nuestros graduados van a trabajar en equipos, muy pocos van a trabajar aisladamente. ¿Realmente se entiende, entienden realmente lo que es la gestión de proyectos y la economía? Mi colega Richard aquí, por ejemplo, es un profesor de negocios. Él lo hace todo el tiempo con los chicos del MBA. Pero realmente hablamos sobre los principios de liderazgo y de gestión en nuestras salas cuando hacemos la clase de minería. Intentamos a veces, pero la mejor forma es que lo experimenten directamente con alguien que los evalúe, que tiene un conocimiento de la industria, quizás un vicepresidente de repente de alguna empresa. Esas quizás son las técnicas y herramientas que hemos estado utilizando. Hay también algunas específicamente relacionadas con las licencias social y profesionalismo. Pedimos a los estudiantes de que realmente entiendan el impacto de la tecnología en la sociedad. Algunas veces las comunidades son mejores en cuanto al entendimiento de sus tradiciones y culturas, y tenemos que respetarlo, obviamente, y simplemente pensar en una vida más sencilla de vida. Quizás no necesiten alta tecnología, quizás eso cambia la cultura demasiado. Así que le pedimos a los estudiantes que consideren esto en el proceso de análisis. Ética y equidad. Nuestra profesión, como profesores, como ingenieros profesionales, tenemos una responsabilidad ética frente a la sociedad, a los estudiantes, a los recursos que gestionamos. ¿Los estudiantes realmente lo entienden? Entonces, esas son las preguntas y las capacidades que empezamos y buscamos desarrollar entre nuestros estudiantes. Tenemos un currículum, una malla curricular, y esta es la lista de las diferentes capacidades y habilidades que buscamos desarrollar en los estudiantes, y quizás pueden entrar dentro de las categorías mencionadas, y esos son los cursos que tienen específicamente la intención de fomentar o aumentar esas capacidades. Algunos normalmente tienen un objetivo bastante claro, por ejemplo, un conocimiento de base de conocimiento que se hace constantemente, por ejemplo. Muchos otros tienen el enfoque en los soft skills, o esas capacidades en donde se busca ver también el lado profesional, de repente el reconocimiento de los impactos en la sociedad, cómo es que la evaluación de impacto funciona y qué tan
sostenible puede ser el diseño creado. Si, por ejemplo, pensamos en la filosofía que se utiliza y que se ha utilizado por años para el diseño de proyectos, siempre hemos dicho a los alumnos, no empiecen desde el comienzo, sino desde el fin. Vean cómo se va a ver el cierre de la mina, cuál es el resultado del producto. Y nuevamente, no solamente están lidiando con el mineral, sino están viendo también el tema de los desechos y los residuos. El jueves vamos a hablar también en la sesión de CRA, es por qué nuestro proceso de definición de recursos solamente se enfoca en el mineral. ¿Por qué no vemos y tratamos el tema de los desechos y residuos como parte de nuestra definición? Pero muchas veces esos desechos pueden ser material de construcción a futuro o quizás un producto producido para la comunidad o por la comunidad. Tenemos que de repente utilizarlos y de repente va a haber otra actividad minera que podría afectar de repente la comunidad. De repente podemos referir ese proceso porque hay un propósito ya futuro para esos residuos y el 40 o 20% de residuos que produzcamos en la mina, de repente no va a ser todo solamente nuestro problema. Así que nuestra solución quizás esté ahí delante de nuestros ojos y no vemos eso. Y todo ese tipo de pensamientos que tenemos que desarrollar y hacer que nuestros estudiantes tengan. Entonces, las capacidades, como siempre, obviamente, desde nuestro conocimiento fundamental, llevamos a un nivel de conocimiento especializado en los años posteriores. Los estudiantes aprenden cómo investigar, luego hacen y desarrollan el análisis y herramientas y al final de la malla curricular van a diseñar los proyectos. Eso es algo habitual, ¿no es así? Pero empezamos a pensar en cómo desarrollar esos soft skills, el trabajo en equipo, la gestión de proyectos, la comunicación, ética y también las capacidades de análisis para que todos puedan tener una misma base y peso, y esos son los nuevos procesos de atributos que buscamos en nuestros estudiantes. No solamente reconocer el conocimiento, sino también el enfoque al soft skills, mucho más que lo que se había hecho anteriormente. Algunas de esas capacidades normalmente pueden ser ya aprendidas directamente por los estudiantes a través de asociaciones, unirse a los clubs. En nuestras universidades, algunos de ellos les gusta manejar coches, por ejemplo. No tienen nada que ver con minería, pero el equipo, el trabajo en equipo, aprenden algo que los beneficia a la larga en su carrera. Así que pueden tener otro tipo de interés además de su vida académica, algo con lo que ellos pueden trabajar con otros, con personas. Puede ser de repente una actividad de liderazgo deportivo que genera liderazgo y trabajo en equipo. También vemos algún tipo de atributos o capacidades de responsabilidad ética, pensamiento crítico, colaboración. Todas estas son capacidades de vida que te permiten llevar a ver hacia esto es lo que realmente queremos alcanzar. Y hacia ahí es donde queremos ir. Y esos son algunos ejemplos de cómo se mide. En cuanto al porcentaje de estudiantes en una clase en un año, que llegaron a alcanzar ese tipo de capacidades. La excelencia obviamente es el morado y tenemos el satisfactorio, es el verde y no satisfactorio es el azul. Así que siempre tenemos mucho entusiasmo por los estudiantes cuando ven este tipo de cuadros y funciona bastante bien. Vemos, por ejemplo, los resultados del trabajo en equipo y individual. Ellos les encantó tener un trabajo como esto. No solamente sentarse en la clase y escuchar al profesor, discutían, era un proceso de compromiso constante. También las capacidades de comunicación, dependiendo de, por ejemplo, el habla, ¿no? Las dos habilidades lingüísticas que yo he visto es que muchas veces no hablan bien, necesitan ayuda para expresarse bien, pero también tienen que aprender a escuchar. A los estudiantes no les gusta escuchar. Normalmente cuando llegan a una persona a la industria, alguien importante a la clase, ahí sí escuchan. Entonces ese es un punto importante para tener el compromiso de los estudiantes en clase. El impacto de la tecnología. El desarrollo de capacidades de tecnología. Esto también vemos ahí los resultados, economía. Todos son resultados que han sido reportados para el CAB como parte del proceso para la nueva acreditación. También el aprendizaje constante. Y esas son algunas de las herramientas que utilizamos. Aquí tenemos
una tarea de responsabilidad social o comunitaria. Aquí, por ejemplo, tenemos todo el trabajo en equipo. En nuestros programas pedimos a nuestros estudiantes que se unan, que traigan a alguien que los asesore. El asesor va a ir pasando por los diferentes grupos. Alguien, por ejemplo, de la industria, de repente alguien desde ciencias sociales quizás, o alguien que tenga el trabajo en campo. Tenemos un proceso de evaluación de pares en donde los estudiantes siempre se evalúan esos 4 criterios, pero muchas veces la tarea es diferente. Por ejemplo, tenemos aquí, si un líder está evaluando a un miembro del equipo, les va a pedir, ¿realmente el miembro entiende y rinde o realiza bien el rol asignado? Por ejemplo, uno puede ser el ingeniero en el equipo, el otro es el gerente de operaciones, el otro es el gerente de planta, por ejemplo, en el equipo. Otro podría ser alguien que trabaja con el mundo externo o comunitario. Y otro puede decir, ok, reporten, denme la perspectiva desde cada una de las posiciones. Encontremos la solución al problema viendo la perspectiva de todos los miembros del equipo. Y así se evalúa en base a ese trabajo. También el líder va a evaluar si realmente se cumplen las responsabilidades y tareas esperadas, si realmente hay contribuciones, es decir, evaluar todas esas atribuciones o habilidades de vida, si realmente se respetan las contribuciones de los otros. Como último punto, si hay un estudiante realmente dice, tú eres estúpido o eso está incorrecto, obviamente eso no va a mostrar el respeto en el equipo, ¿no es así? Tienes que decir por qué es que tienes esa opinión. Respetar la opinión de las personas y de los otros es muy importante dentro del medio de enseñanza nuevo que planteamos. Entonces, rápidamente ese aprendizaje en base a escenarios, esa es la forma como funciona. Acá tenemos el equipo de estudiantes. Están sentados normalmente en una mesa como esta, de cuatro alumnos por grupo, múltiples grupos, hasta 10 grupos por salón. Cada uno tiene una pantalla grande. Todos trabajan desde una misma computadora. Nosotros les damos un hub en donde se pueden conectar todas las laptops para el mismo software para que puedan contribuir directamente a la pantalla desde su laptop. Prácticamente es como un proceso de multitasking en donde el equipo está trabajando en conjunto. Todos trabajan desde diferentes perspectivas, pero todo se acumula ahí en la pantalla. Así que vemos visualmente y aprendemos oralmente también cómo es que todo el trabajo en equipo se está llevando a cabo. También traemos a representantes de la industria. Utilizamos de repente a veces la comunicación en tiempo real. Como alguien que tiene experiencia en el trabajo, en el campo y en la industria, yo normalmente utilizo y trabajo con casos de esa misma forma. Hace un año atrás trabajé con un programa, una mina me llamó a las 2 de la mañana y me dijo, tuvimos un problema y paramos. Yo le dije, ok, ¿qué dice mantenimiento? Ellos decían que no saben lo que está pasando. ¿Qué pasó? ¿Era energía? ¿Problema de energético? Sí. Bueno, de repente están todos los equipos funcionando, el operador se quedó dormido. ¿Qué pasó? ¿No? Lo que pasó es que de repente la tala no estaba funcionando y había generado un problema y había detenido la máquina. Por ende, el alto voltaje del equipo no podía leer y no podía reconectar, por ende, y empezar a funcionar nuevamente. Así que les dije, mándenme fotos y trabajé de 2 a 5 de la mañana hasta que la máquina, esta maquinaria, empezó a funcionar nuevamente, porque yo soy un chico de mecánica, entonces tenía la solución. Simplemente marqué el escenario, como hago el trabajo con los equipos, y les dije, bueno, tenemos que encontrar el resultado, obviamente. Y les di otro tipo de pistas para que los chicos trabajen con ese mismo problema y les hice preguntas como si yo estuviera trabajando en la mina. Fue una resolución de problema que yo ya había resuelto horas atrás. ¿Qué hice con los alumnos? Eso fue lo que yo llevé. Yo llevé, en este caso, mi propia experiencia de campo, para mostrárselas, ¿no? Para que ellos puedan ver y ver exactamente qué es lo que los estudiantes vean, los estudiantes que eso es lo real, eso es lo que está pasando, no es solamente un caso aislado de un aula de clases. Los resultados de ese tipo de compromiso.
el trabajo en equipo, la interacción en diferentes formas, cualitativa, cuantitativa, es mucho más visible sus capacidades para los empleadores potenciales. Yo quiero que mis alumnos vayan, que tengan las mejores oportunidades para hacer y obtener el mejor puesto en la industria. Normalmente mostrar que tienen esa excelencia. Siempre, a veces los alumnos pueden tener dudas cuando van a un escenario real, pero ese es otro tipo de ejemplo de control de lubricación. Normalmente cayó la presión muy baja y el camión está fuera de control. Entonces, ¿qué pasó? Había un atoro. ¿Cómo resolver el problema en ese caso? En vez de tener y llevar filtros a la clase, les presenté una nueva tecnología y les dije cómo poder aplicar esa nueva tecnología dentro del sistema de control de lubricación para resolver el problema. Y así se plantea un escenario que ellos pueden resolver. También, por ejemplo, los KPIs de la pala, decir simplemente qué tanta energía se utiliza por toneladas y qué pasaría si tenemos una mejor calidad para, por ejemplo, trabajar si se baja la pala a una cierta distancia. Nuevamente, otro escenario, por ejemplo, del dragline, una línea en donde se marca, se hace corte, se lleva el material y se hace el siguiente corte. ¿Qué pasaría entonces si solamente se puede mover un tercio del peso y dejar todo el resto intacto? Entonces, ¿cómo llegar a trabajar sin tener que dañar el mineral en el interior? Y eso es algo que, un ejemplo que tomé de una mina cercana donde yo vivo, es recoger parte del material, pero simplemente se hace una marca, una línea de pared mucho más corta para que evitar que se colapse y haces ese tipo de dragueo para que pueda ser un sistema mucho más efectivo. Entonces, la configuración normalmente de una clase, grupos de 3 o 4 estudiantes, normalmente no funcionan. Muchos, solamente algunos trabajan, otros no, pero mayormente, idealmente es trabajar con esa cantidad de alumnos, trabajar normalmente en una mesa redonda para que puedan hablar todos y conversar entre ellos. Cada uno tiene un rol y se rota el liderazgo a lo largo de los diferentes ejercicios. Los resultados es tener una perspectiva mucho más amplia y no solamente pensar que hay una sola solución. Siempre hay más soluciones a un problema. No hay una solución correcta o incorrecta. Simplemente hay diferentes tipos de soluciones a un problema. Y el compromiso de la industria. Este es Jim Carter. Él es el expresidente de Circum Canada. Jim era el presidente de la operación de petróleo sintético más alto que producía millones de barriles de petróleo por año. Él era parte del consejo directivo y le pedimos si quería retirarse de su puesto, pero no, él realmente decía, esta es mi posición, yo no quiero retirarme, yo quiero dejar el equipo porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Realmente no teníamos a nadie con un cargo menor al de vicepresidente. Cuando vamos a operaciones decimos, vamos a hacer ese trabajo con la universidad. No solamente pedir permiso, es un proceso de arriba abajo que funciona con ese tipo de profesionales trabajando en este comité. Lo que es, primero es hacer un buen marketing al programa y a la industria. También hacen o contratan a nuestros estudiantes en un proceso, un tiempo de 20 meses. Los estudiantes van y hacen sus prácticas en esta industria y luego regresan a clases y es impresionante la calidad y el nivel de conocimientos que adquieren, atraer a profesores de calidad. Jim, por ejemplo, decía, tienen que dejar de ser a un profesional de la industria y quizás liderar la industria minera. Yo fui contratado por la universidad porque él pidió que alguien realmente profesional esté trabajando directamente allí. Por eso es que yo estoy ahí en esa posición. Yo creo que ha funcionado bastante bien. También mejorar las instalaciones. Obtuvimos fondos. Una de las cosas que yo aprendí y todo lo que siempre comento, cuando se compromete a la industria, nunca pidan dinero. Muestren el valor
inviten a que estos participan. La industria ve gran valor cuando se le pide su participación, quiere que se le pida que participe, lo van a tomar muy seriamente, van a tomar un gran respeto y al final del proceso o durante el proceso, de repente van a venir hacia ti y te van a decir, hey, acá tienes un cheque. Yo nunca he pedido dinero a la industria. Ni siquiera el rector, el antiguo rector por 20 años, en esos 20 años se nos ha dado más de 500 millones de dólares por la industria y nunca los pedimos. Esa cantidad de dinero ha podido permitirnos construir 5 nuevos centros de ingeniería en los últimos 20 años. Y ningunos centavos vinieron directamente de la universidad. Nuestro campus es completamente independiente de cualquier tipo de financiamiento de la universidad directa o del gobierno. Nosotros somos únicos en ese aspecto en Canadá. Ese es el objetivo que se gana, pero la idea es mostrar siempre el valor para que ellos también les den a ustedes valor. Esos son cuando esto es presentado, estos son los detalles en el plan estratégico que la industria tiene como un board y revisan esto todos los años y dicen, estamos cumpliendo con estas metas, si no, sácalo y vamos a volver a escribirlo. Quieren estar seguros de que no solo es un plan, sino es operacional y también se entrega. Así que promover el programa y estar seguros de que continúe siendo efectivo. Ellos se evalúan a sí mismos, me piden a mí que evalúen. Jim me dice, ¿crees que estoy haciéndolo bien? Oh, Jim, ¿cómo te puedo decir que no? Y me dice, no, en verdad tienes que ser crítico. Entonces sí lo critiqué con algo y me dice, como si me estuviera gruñendo. Y digo, creo que lo enojé. Y él me dice, no, en verdad necesitamos cambiar. Entonces, pero están dispuestos a escuchar y aceptar críticas también. Así que mis conclusiones para ustedes están basados en lo mismo que les he dicho. Todas estas cosas están conectadas. No podemos lograr la acreditación a menos que en verdad introduzcamos cosas nuevas que estén de acuerdo con las cosas que la gente necesita en la clase y lograr que ellos también se comprometan con nosotros. Y la industria va a encontrar un valor al hacer esto y van a apoyar a los programas de investigación, van a apoyar eh, para permitirnos contratar más profesores. No nos tenemos que preocupar qué va a salir después. Mi salario no lo paga la universidad, mi salario lo paga esta junta. Hace 2 años que no enseño porque estoy ahora en la oficina del decano y me entristece un poco, pero les digo, ¿les gustaría que vuelva a ubicar ese dinero para un profesor nuevo? No, te vamos a conseguir un profesor nuevo, necesitamos que tú te quedes aquí. Yo creo que Jim cree que él me controla. Creo que todavía trabajo para él, pero en general esta experiencia para mí ha sido un cambio completo en cómo yo construyo un programa. Muchas gracias por escucharme. No sé si tenemos tiempo para preguntas. ¿Tenemos? Sí. Me encantaría responder preguntas. Le voy a pedir a Carlos que traduzca para mí en vez de escuchar para poder contestar sus preguntas. Muchas gracias. Nos quedan todavía 10 minutos para preguntas. Si la pregunta, no sé si nos podrían ayudar en la traducción para algunas preguntas, si es que estas se hacen en español. Creo que podemos recibir un par de preguntas de alguno de los presentes. Tenemos una pregunta. Si podemos acercar el micrófono para poder tener la traducción adecuada. Mike? Yeah, we good?
Problemas técnicos. Siempre. Está bien. Si está bien, Carlos me va a interpretar. Hola, 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 hola. Sí. You can do it in Spanish. Micrófono. Yes, and then everyone can hear and I will translate. Hello. Okay, perfect. I'll be translating. Voy a preguntar en español. Tu enfoque en la industria es muy impresionante. Esta cantidad de dinero para el desarrollo de tu programa en la universidad, yo creo que es único. No creo que hay un ejemplo así en otros países o en otras universidades de este tamaño. No, yo tampoco lo pienso. ¿Cómo es que haces exactamente? ¿Cómo es que enfocas la industria? ¿Tienes un comité que viene regularmente a la universidad? ¿Mandas reportes? ¿Nos puedes contar un poquito más? Nos gustaría tener un poco de tu éxito aquí en Perú. Me hace muy feliz compartir. Lo más simple que yo puedo decir es la industria, el junta, el comité de la industria, todos son miembros de la industria. Ellos ven un compromiso porque siempre hay alguien directamente en el programa de minería y el proceso que se sientan con los profesores, los conocen, se sientan con ellos, conversan con ellos cuando se reúnen, pero siempre tenemos, ya sea al decano o yo mismo, siempre estamos ahí, porque ellos ven eso como un compromiso de parte de la administración de la universidad con el programa, así como con los profesores que buscan ayuda. Nunca pedimos dinero, nunca. Lo que intentamos hacer es decir, ¿qué podemos hacer por ustedes? Siempre le preguntamos a la industria, ¿qué podemos hacer para mejorar y darles a ustedes un graduado que sea mejor? ¿Qué problemas tienen ustedes en sus operaciones para los que no tienen soluciones? Tal vez nosotros podemos encontrar algunos profesores que puedan investigar esto, pero no pedimos dinero. Ellos discuten, por ejemplo, dicen, tenemos muchos problemas con nuestra calidad de agua. No podemos llevarla al río. Nos gustaría procesarla, pero tenemos problemas químicos acerca de cómo podemos limpiar el agua porque no la podemos regresar al proceso. Tiene que estar más limpia. Justamente porque nuestra facultad es de ingeniería en general. Tiene todas las disciplinas, química, civil, metalúrgica, eléctrica, física, nanotecnología, minería, petróleo. Todos esos departamentos son de nuestra facultad, pero si tenemos un problema enfrente, me miran a mí y yo les digo, bueno, al decano, ¿cómo nos puedes ayudar? Muy bien, voy a tener al profesor de química, que son expertos en esta área, que vayan y hablen contigo. No tiene solo que ver con la minería. Nos aseguramos de que tenemos acceso a otros colegas y, por supuesto, la industria dice, bueno, si nos puedes ayudar con esto, en verdad nos gustaría poder apoyar a algún estudiante graduado. Y ahí los enganchas. Apenas dicen, nos gustaría apoyarte para hacer esto, muy bien. Necesitamos apoyar a un estudiante por un periodo de tiempo. Si podemos dar una solución, entonces podemos usar un par de estudiantes para esto y una solución a corto plazo y van a buscar una solución a largo plazo. Tal vez necesitemos algunos equipos y les pedimos, ¿tienes esta clase de equipo en tu laboratorio de industria? A veces dicen, no lo tenemos, pero si lo necesitas, no te preocupes, nos vamos a asegurar de que lo tengas. Entonces, no siempre tenemos efectivo. A veces nos llega equipo. Por ejemplo, la mayoría de la industria tiene muchos problemas de desgaste en el proceso, en herramientas. En nuestro grupo metalúrgico nosotros tenemos uno de los mejores
laboratorios de investigación de soldadura en el mundo. Hay más equipo ahí de lo que yo he visto en mi vida. Nunca he visto tantas soldadoras robóticas, tantos aparatos. No pagamos nada de eso, simplemente nos llega por correo. Tenemos maquinaria de prototipo que nos manda Japón y nos dicen, necesitamos planear esto, pero necesitamos que la universidad lo pruebe primero. Hacemos nosotros la evaluación, nadie lo recoge. Simplemente tenemos una herramienta nueva para enseñar. Así que es increíble. Las palabras, ¿qué puedo hacer por ti? La industria ahí mismo quiere ayuda, quiere hablar contigo, pero nunca se les invita. Si tú los invitas a la conversación, ellos van a comenzar a expresar su necesidad. Pero deja que ellos te digan y diles tú que los vas a ayudar. Si tú les dices, podemos hacer esto, pero esto va a costar. Entonces ahí tienen un modo de destrucción. Es como que, bueno, mejor buscamos otra universidad. Vamos a buscar una respuesta de otra persona que cueste menos. Luego ellos te dicen un precio. Porque desde la perspectiva de industria yo les garantizo, en términos de dólar siempre piensan aquí, no abajo. Si tú pides $5,000 a una persona de industria es bien difícil de conseguir. Pides 10 millones y a veces es más fácil. Nunca he pedido 10 millones, me gustaría, pero nunca lo he hecho. Pero honestamente ellos te van a dar los recursos. La otra parte del rompecabezas es tener acceso a sus expertos de la industria, traerlos a la clase. En esta etapa en la que ya tenemos problemas para encontrar profesores para la parte minera, no puedes encontrar a un buen profesor de minería joven que tenga buena experiencia. Es muy difícil conseguirlos a ellos. Nos gustaría invitar a la industria a que participe y hacer los profesores adjuntos. Los profesores adjuntos no les pagamos. Ellos lo hacen porque quieren regresar algo, dar algo de regreso. Y se pueden comprometer un par de semanas al año. Yo tengo un profesor de Reino Unido que viene 2 semanas en primavera, para enseñarles a los estudiantes que están en el último año, y lo hace porque le gusta hacerlo. Porque él trabaja para Komatsu en Alemania. No le pagamos, pero lo llevamos a cenar, lo ponemos en el mejor hotel. Ni siquiera sé cuánto cuesta para ellos. Pero ese recurso es increíble porque también me permite tener a alguien de la industria, ser un mentor para profesores junior. Me da una voz diferente. En vez de decirle, bueno, el decano me está fastidiando, me está pidiendo más y más. Pero traer una voz nueva, eso todos quieren escuchar. ¿Te contesté un poco? Una cosa que quiero decirles a todos. Pocas universidades. Si les gustaría trabajar conmigo para desarrollar grupos de consejería, a mí yo estaría orgulloso de ayudarlos. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Podemos hacerlo? Creo que deberíamos hacerlo. Tal vez deberíamos hacer esto para SOMP. Sí, señor. Time is No over. no vamos a poder tener esta One pregunta more? porque si no las cosas nos van a poder Thank ir. you, Anton. No se van a poder ir. Yo quiero agradecerle al profesor Tim Joseph de la Universidad de Alberta por el inicio magnífico de esta presentación. Les ruego que tenemos... Bueno, por supuesto. No, quiero hacer una... Bueno, ¿aló? ¿Me escuchan? Muy buenos días con todos. Me gustaría dar primeramente la gracia al doctor. Me parece satisfactorio su ponencia. Le comento un poco. Yo recién este año estoy empezando a dictar unos cursos en una universidad, la Universidad Jorge Basay Groman de Tacna. Y bueno, principalmente es muy satisfactorio para mí hacer esta dicción de los cursos, ¿no?
Lo que le quería preguntar básicamente es, ¿ustedes están viendo nuestra realidad nacional? Porque viendo desde el punto de vista, es muy, se puede decir, muy ostentoso lo que ustedes han logrado en un determinado tiempo. Pero no solamente es ver, digamos, al estudiante, a la universidad, a los profesores, sino es ver cómo es la connotación nacional que tenemos nosotros en este momento. No es ser muy, se puede decir, no es ser muy negativo, pero tenemos que empezar de algo, y ese es el momento. Usted más o menos, doctor, sabe muy bien que nuestra realidad es muy diferente a la de vuestro país, pero quizás tenemos recursos energéticos y recursos naturales tan o más valiosos que su país, y nosotros tenemos que enfocarnos desde ese punto de vista, ¿no? Yo le comento, yo estuve, digamos, tanto en la parte de la industria petrolera, en la industria de la minería y también en la industria de la geotecnia trabajando. Ahora, lógicamente, estoy un poco enseñando en la industria de la docencia. Pero yo lo que quisiera saber es principalmente cómo podemos empezar, porque, ¿no? O sea, está muy bien el comentario, vernos cómo es nuestra realidad, ¿no? Quizás de repente el profesor no solo debe ser un líder, sino también ser un entrenador, un coach, ¿no? Y enseñar nuevamente a nuestros estudiantes ser buenos profesionales, pero no solamente con los estudios, digamos, de los conocimientos básicos, sino con la ética, ¿no? Que son los valores que últimamente Un poco la estamos teniendo, pregunta. ¿no? Dejemos al profesor la Gracias. respuesta. La respuesta. Puedo responderte muy rápido. La respuesta rápida es sí, sí lo podemos hacer. Podemos comenzar hoy. Y la manera en la que lo vamos a hacer es que la Universidad de Alberta, Carlos y yo, firmamos un acuerdo para la universidad con el Ministerio de Energía y Minas. Vamos a comenzar un centro de excelencia, comenzando con 5 universidades que son líderes en investigación, pero no vamos a excluir a nadie. Cada universidad va a ser invitada a participar. Este instituto no va a ser un edificio, va a ser un grupo de personas y vamos a incluir a la industria. Vamos a crear un foro donde la industria va a declararnos qué es lo que el investigador necesita, dónde están los problemas. Yo voy a ayudar a aconsejar al ministerio y a las universidades, y yo no estoy sacando o obteniendo nada de esto. Yo sé que es lo correcto. Así que yo voy a ayudar a construir estos grupos de investigación. Yo estoy jurando esto al ministro de Energía y Minas. Mis expertos, mis profesores, mi industria va a venir acá y va a trabajar con cada universidad para construir un portafolio de investigación para que la industria en Perú lo apoye. Esa es mi promesa. También prometo asistir a cada universidad para que vaya más allá de ABET y vaya a la acreditación de la canadiense. Es un 30% de incremento en la calidad para poder llegar ahí, pero a través de las posibilidades de juntarse o unirse a programas. Nuestros profesores tal vez van a poder venir y enseñar algunos de los cursos. Tal vez podemos incrementar el conocimiento de algunos de los profesores junior para poder tener un buen líder futuro en la facultad. Si yo puedo hacer eso, entonces podemos crear nuestra siguiente generación de graduados que van a ser elegibles para ser ingenieros acreditados por Canadá. Cuando vean ese valor que se puede obtener de la industria, los van a apoyar. Así que yo voy a continuar trabajando con el ministro de Ingeniería y Minas lo más rápido posible. Vamos a hablar de esto el tercer día, me parece, o el miércoles en la tarde. No me acuerdo.
Pero vamos a comenzar a hablar del proceso de gobierno para esto. Yo le voy a pedir al ministro compartir que encabece este grupo. No va a ser yo ni ninguno de ustedes. Yo me voy a poner al costado y voy a aconsejar. Pero también voy a brindar contactos, también enlaces. Ya he hablado con 5 investigadores líderes de sostenibilidad, minería en mi universidad, y ellos quieren venir y hablar con ustedes. Quieren compartir a sus estudiantes graduados con ustedes para que nuestros estudiantes graduados también entiendan un poco de los problemas aquí y tal vez mis estudiantes y los de ustedes sean los profesores, la siguiente generación de profesores. Eso es un avance y vamos a empezar hoy. Hablamos el día de ayer y somos una sola mente. Nos vamos a comprometer a mejorar la educación para la minería y el proceso mineral. Para que la situación en Perú, eso es parte del proceso, parte del proceso. Y va a suceder pronto, así que muchas gracias.